Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. Si no lo hicieron, suscríbanse a nuestro canal de YouTube de LN. Estamos con Claudia Peiró, licenciada en Historia y periodista. Claudia, ¿crees que la agenda de género aleja a la mujer de la realidad y la encasilla únicamente en esa discusión que no lleva a nada? Bueno, un poco ya lo dije, ¿no? Te nos adelantaste, sí. Que encierra, no, pero digo, como se tapa la verdadera realidad. Por ejemplo, sí. Yo tengo ganas de hacer un ranking de sonceras que se dicen sobre el tema este, ¿no? Porque, por ejemplo, como está de moda el tema de género, todo hay que interpretarlo a la luz del género, ¿no? Entonces, por ejemplo, me enteré el otro día que la OMC, o sea, la Organización Mundial de Comercio, tiene una Secretaría de Mujer, ¿no? Entonces, no sé para qué, pero bueno, como yo decía, cuando uno crea un organismo, ese organismo después necesita justificar su existencia, inventando cosas. Entonces la señora en cuestión, que no me acuerdo el nombre, dice que la mujer es discriminada en el comercio exterior. Yo, ¿de qué forma podrá ser discriminada, no? Y entonces una de las razones, una de las cosas que ponía era que en los trámites de aduana la hacen esperar más. Bueno, en fin. No la dejan recibir los containers. ¿Qué significa? O sea, ¿qué pavada? Es decir, y después dicen otras cosas que no son tan pavadas, por ejemplo, el tema de la famosa brecha salarial, ¿no? Que es una mentira. ¿Por qué? Porque ellos para medir la brecha salarial toman toda la masa de salarios que reciben los hombres y toda la masa que reciben las mujeres. Entonces da una diferencia, sí, de un 30%, pero no quiere decir que a un hombre le pagan 30% más por hacer el mismo trabajo que una mujer, no. Significa que las mujeres están más presentes todavía, por ahora, después veremos, en ocupaciones que están peor pagas, es decir, la docencia, servicio doméstico, en fin. Entonces, como están más presentes en esos rubros, en el total me da que las mujeres ganan menos que los hombres, pero en Argentina es un país donde hace años existen los convenios colectivos de trabajo que fijan los sueldos, o se fijan en una empresa los sueldos por ocupación, por categoría, nunca jamás por género. Eso es algo que no existe. Y sin embargo, es una mentira que se repite constantemente. Entonces, cuando vos decís, no, esto no es verdad, bueno, pero a nivel gerencial sí. No sé, puede ser que a nivel gerencial, donde uno negocia, ¿no es cierto?, con el patrón las condiciones, sí. Puede ser que un hombre, puede ser, y también puede pasar lo contrario, porque cuando uno, supóngase, veamos en el medio de la comunicación, si una mujer es muy exitosa, digamos, en televisión o en radio, lo que sea, el que la quiere contratar le va a tener que pagar lo que le tiene que pagar. O sea, no es verdad. Y a lo mejor ella es más figurita que un señor y entonces termina ganando más. O sea, es mentira. Y lo otro que yo digo siempre, que les digo a las chicas que digamos que se reivindican feministas, le digo, bueno, decime, porque ya que estás luchando contra el patriarcado, ¿qué norma en la Argentina consagra la supremacía del varón sobre la mujer? Nómbrame cuáles son esas leyes que va a haber que derribar para derribar el patriarcado. Y se me queda mirando porque no hay ni una. Van a hablar seguramente de una cultura y demás. Pero eso es otra cosa. Eso no es eso es otra cosa. Yo escribí hace un par de años una columna diciendo en la Argentina no existe patriarcado y me salieron a crucificar. Bueno, se lo contestaron. Me hubiera gustado que me conteste alguien. Me contestó gente que yo decía no saben ni leer porque ni leyeron mi nota. Cualquier cosa. Bueno, pero yo ahí a raíz de eso dije bueno, que me digan cuál es la ley, la norma, si no querés ley, digamos una norma, un estatuto, un reglamento que diga la mujer. Bueno, entonces el otro día, bueno, no existen, pero el otro día veo una nota en un diario, no voy a nombrar, que decía las profesiones en las que todavía la mujer es discriminada porque no puede ejercerlas. Bueno, era estibadora en el puerto, eran todas tareas peligrosas de las cuales la mujer no está discriminada, está protegida para no tener que hacerlas. Es decir, la intención no era joderla, claro, porque sé que hay una cola de mujeres en el puerto para trabajar de estibadoras. No, ni se les ocurre eso. Bueno, parece ser que no podrían si quisieran. Bueno, qué horror, o sea, que no pueden ser estibadoras de puerto. Eran 3 o 4 cosas así, digamos, donde lo que quedaba claro era que la norma tenía por objeto proteger a la mujer por muchas razones. Primero porque hay una realidad biológica, que la mujer es menos fuerte que el hombre. ¿Qué se le va a hacer? No en términos generales, por supuesto, ¿no? Hay algunas que... Sí, cuidado, claro. Cuidado. Bueno, y después está la maternidad. ¿Qué va a ser? De momento es tarea de la mujer. Bueno, entonces, en función de esas cosas,
les estaba vedado, no estaba vedado, en realidad estaba vedado a un empleador, ¿no es cierto?, contratar mujeres para esos trabajos, que es algo distinto. Por ejemplo, hacerlas trabajar de noche, hacerlas trabajar en cosas, digamos, en tareas de peligro. Pero si la intención era la opuesta, no era discriminatorio eso. Pareciera que todo es una guerra de sexos, o me suena más a un neo-lucha de clases, no llevado a todo, ¿sí? Es un neo-marxismo, por así decirlo. Y creo que vos lo has abordado en tu blog, en tu página de Facebook. Y me gustaría preguntarte, ¿por qué no compartís esta interpretación de la historia de la lucha de sexos, guerra de sexos, o bueno, una neo-lucha de clases? Yo lo que creo es que para mí, en parte, vos dijiste bien esto al mezclar, ¿no?, lo del neo-lucha de clases, porque son los mismos sectores que antes tenían, digamos, como objeto de sus luchas, en teoría, ¿no?, a la clase trabajadora, como eso, digamos, o sea, ya se demostró que todos los ensayos que hicieron de dictadura de proletariado fueron nefastos de todo punto de vista. Sí. Entonces ahora han encontrado un nuevo sujeto de historia, que puede ser, en un momento era el marginal social, ¿no es cierto?, el que se ponía fuera de la ley, directamente el delincuente, ¿no? Hay un libro muy interesante de un francés, que Hervé Algalarrondo se llama, es un periodista, que escribió un libro que se llama Seguridad, la traición de la izquierda, donde él dice que la izquierda, su nuevo, digamos, sujeto de cambio de la historia, así como ya renunció a la revolución proletaria, digamos, a instaurar a derribar al capitalismo, ahora encuentra un nuevo, digamos, sujeto para reivindicar, que es el delincuente. Entonces el delincuente en realidad es un rebelde social, alguien que se opone al sistema, que está contra la ley. Bueno, y él dice, ¿por qué dice traición? Porque dice que la violencia delictiva tiene por principal víctima a los pobres, porque dice, la mayor inseguridad no se vive, digamos, en el centro de la ciudad, sino en los barrios pobres, en el transporte que tienen que tomar los obreros para ir a trabajar. Bueno, acá sabemos que es lo mismo. Sí. Entonces un poco este tema de la mujer también tiene que ver con eso. También tiene que ver con, vos fíjate que cuál es la única reivindicación de los partidos de izquierda. Se enojan cuando yo lo digo, pero no tienen otra política que no sea el aborto. No les escucho hablar de otra cosa. Tanto el día con el pañuelo verde, hay una precandidata a presidente, la única mujer, sí. La única mujer, el único discurso que tiene es el aborto. Y bueno, el resto de la izquierda lo mismo, si no salen de ahí, ya no tienen reivindicaciones, digamos, más amplias para toda la clase obrera, para los trabajadores, entonces yo creo que estos nuevos sujetos, ¿no? Lo mismo pasa con el indigenismo, exactamente lo mismo. Así son los nuevos sujetos pero yo veo en eso, yo veo un peligro, porque en esa aplicación que el otro día yo estaba dando una charla sobre este tema, que creo que ustedes vieron el flyer, por eso me invitaron, donde yo decía, esto de que la corrección política deforma la historia tiene después sus consecuencias en el presente, porque si yo digo, ¿no es cierto?, que Colón fue un genocida, que Hernán Cortés fue un genocida, que Roca fue un genocida, entonces someto a mi propia historia a un juicio, es decir, deslegitimo la propia historia, porque primero no es cierto, en la mayoría de los casos no es verdad. Colón creo que no sé si mató a algún indio, no sé, digamos, pero en todo caso, si querés culpar a alguno, agárratela con otros personajes que fueron más asesinos. Colón realmente fue un explorador, no digo que amara a los indios, pero estuvo muy lejos de ser un genocida. Bueno, entonces todo eso contribuye, digamos, a deslegitimar una conquista que, si bien, obviamente, yo digo, por ejemplo, en el caso de la conquista, hacer el ejercicio contrafáctico, ¿no?, de pensar, ¿qué hubiera pasado si no llegaban los españoles?, ¿no?, en 1492. ¿Cuánto tiempo más hubiera pasado hasta que llegue alguien? Porque inexorablemente se iba a producir un choque de culturas, ¿no es cierto? Eso era inexorable. Y la distancia tecnológica entre una civilización y otra hacía que fuese inevitable cierta, digamos, crueldad, violencia, desarticulación, todo lo que sabemos que pasó. Ahora, ¿quiénes estaban en condiciones de hacer esa aventura de llegar hasta América? Los portugueses, y más tarde quizá un poco los holandeses, los vikingos, pero no mucho más. ¿Y qué hubiera sido mejor? No sé, porque en el mismo momento que los españoles llegan a América, un poquito antes incluso, los portugueses estaban explorando las costas de África. ¿Y qué hacían? Cazar esclavos. Eso hacían, o sea, pobre los africanos, les fue mucho peor que nosotros, porque acá por lo menos la corona formalmente dijo los indios son súbditos de la corona.
Después sí, ya sabemos que las aplicaciones, las leyes de la corona no se cumplían porque en la distancia que había, acá hacían lo que querían, pero formalmente los indígenas nunca fueron considerados digamos, humanos. No, Pasa como si... Aparte se desconoce mucho la historia, digamos, de estas tribus indígenas. Sí. Tiene una cultura que rescato mucho, la verdad me agrada, es parte de nuestra patria también. Pero parece no olvidarse que en muchas zonas, por ejemplo como Tierra del Fuego, constantemente vivían en guerra entre ellos. Claro. ¿Sí? Sí, sí, Yo creo realmente, habiendo Tierra del Fuego es un lugar que me encanta, y sobre todo de la Patagonia y demás, pero pongo este caso en particular, ¿sí? Agarro y digo, si hubiesen venido los españoles, creo que se hubiesen matado entre todos. Creo realmente que no hubiese quedado ninguno. Los tehuelches, bueno, hubiesen desaparecido, porque los mapuches los hubiesen matado a todos. A lo que no mencionan de Roca, como vos bien decís. Sí. Después hay que ver quién hubiese matado a los mapuches y demás. Claro. O sea, era una cultura que, guste o no, estaba en una crisis de decadencia y se rescató bastante. Sí. Mismo los lugares, a ver, de la ciudad, de los pueblos que podemos ver en el sur, se mantiene cierto dialecto y demás. Por supuesto. Y aparte, bueno, considerar que estas cuestiones también tienen que ver con la identidad. Es algo que vos estabas marcando también un poco al principio del bloque, en el anterior. Decías que en estas reivindicaciones se perdió la reivindicación por las mayorías y se empieza a reivindicar por pequeños segmentos. Entonces parece que después no hay reclamo por un tema nacional, sino un reclamo por un tema de puro sector. Y cada sector tiene que hacer su pequeño reclamo. Sí. No solo eso, sino que ofrecer flancos a determinadas políticas y determinadas operaciones. Yo me acuerdo que yo discutía mucho este tema del indigenismo, hace rato que lo vengo discutiendo, y siempre diciendo que lo promueven desde afuera, porque se promueve desde afuera. Sí. Hasta que un día en una reunión, frente a gente con la que yo discutía mucho de esto, había un norteamericano de una de estas agencias que ponen plata para el desarrollo, ¿no? Y dijo, este año las agencias, digamos, las iglesias, ponen iglesias que ponían plata, ¿no? A través de una agencia, decidieron que toda la plata tiene que ir a proyectos con los wichís. Ah, bueno, le digo yo, fenómeno, pero ¿por qué? No, bueno, es la decisión que se tomó, le digo, pero a los pobres en la Argentina, hay pobres criollos y pobres aborígenes, no hay solo pobres aborígenes. ¿Por qué ustedes van a venir a marcar acá una diferencia étnica entre los pobres argentinos? Si es lo mismo. Son todos iguales, criollos, wichí deberían tener todos los mismos derechos. Y de hecho, ¿qué sucede? En Formosa, por ejemplo, me han contado que el criollo pobre está mucho más embromado que el indio pobre, porque el indio, con toda esta moda indigenista, tiene un montón de privilegios, de subsidios, de esto y el otro, piden y les dan. En cambio el otro no tiene, porque como no tiene una reivindicación digamos, étnica o de estas que están de moda ahora, chao, olvídate. Y eso genera una división, o mantiene una división artificial, que no debería existir. Bueno, entonces, eso lo promueven de afuera. Y después otro elemento que me inquietó y que yo ya lo venía diciendo, pero cuando se lo escuchan decir a ellos, cuando se les abre, que dijo, no, y además, por ejemplo, dice, si un proyecto está destinado, pongamos a los wichís en tal zona, pero los wichís, no, la frontera con Bolivia, para ellos, por ejemplo, ¿no? Por un ejemplo, no existe. Entonces el proyecto tiene que ser abarcativo, porque es la nación. Yo digo, no, momento, ¿cómo es esto de la nación wichí, la nación, ¿no? Y ese lenguaje va instalando la idea de que un día van a decir, bueno, la Argentina, la nación argentina, no está respetando los derechos de la nación wichí, no sé, a lo mejor tiene que intervenir la ONU. Y todos me miran y se ríen. Y yo digo, no, pero no se rían, porque un día puede pasar eso. Entonces, por eso que yo digo que todas estas lecturas que parece que deforman la historia, después tienen una consecuencia en el presente. No es anodino, claro, no es inocuo. Es como cuando vino Chávez acá para la cumbre de Coso y empezó a gritarle al rey de España 500 años después. O sea, ese es la idea de imperialismo. ¿Qué tiene que ver España 500 años después con los problemas que tenemos hoy? Puede tener que ver, pero desde otra situación, ya no tiene nada que ver con aquello. ¿Les parece si vamos a otro corte? Enseguida volvemos y hablamos de cómo recuperar una alternativa política realista, honorable y patriótica. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube.